Buenas tardes a todos y a todas desde México. Quiero presentarles un trabajo, un ensayo que se llama Criterios para un sistema de servicios recreativos, y lo haré con la siguiente frase: aún no vivimos a plenitud nuestro efímero presente y añoramos un futuro inexistente. El trabajo lo he dividido en una pequeña introducción, un desarrollo con 4 aspectos: contexto de del sistema de servicios recreativos, sujetos implicados en los servicios recreativos, las agencias de servicios recreativos y unas notas adicionales a manera de cierre. Vamos a ir paso a paso. Los acontecimientos actuales en el plano recreativo de algunos países latinoamericanos pueden ayudar a concretar en un futuro no muy lejano la creación y operación de un sistema de servicios recreativos que satisfaga las necesidades colectivas, lo cual exige un nivel de desarrollo suficiente del fenómeno recreativo y que las condiciones sociales, políticas, económicas, ideológicas, jurídicas y profesionales existentes lo permitan. Aquí me referiré a la argumentación de los criterios necesarios para diseñar un sistema de servicios recreativos que favorezca la asociación recreativa, tales como el contexto, los servicios, los sujetos implicados en tales servicios, las agencias y los resultados que se esperan. Contexto de los servicios recreativos. Los requerimientos para que se den los servicios recreativos son varios. Uno de ellos son las necesidades e intereses de la población. Otro es la disponibilidad de tiempo, espacio libre, y también los espacios de práctica, así como la oferta social de este tipo de servicios. Sin estos elementos que forman parte del contexto, prácticamente no se puede generar un sistema de servicios recreativos. Por ejemplo, en el plano del espacio de tiempo social, es importante la disponibilidad de tiempo, espacio libre, el cual depende en general del espacio de tiempo social, que es más amplio, donde se llevan a cabo precisamente el trayecto de existencia-esencia del sujeto, que implica segmentos convencionales de tiempo de trabajo, de tiempo de no trabajo, de tiempo de traslado, etc. Asuntos que ustedes generalmente ya conocen, pero que son importantes tomarlos en cuenta, esa forma de dividir el tiempo. De hecho, es la base para la división social del trabajo. El tiempo-espacio libre es el foco de nuestra atención, es una porción del tiempo-espacio social que la sociedad de consumo lo emplea para que el trabajador adquiera productos realmente necesarios o no. Es un tiempo controlado por las leyes y normas, pero también es un tiempo para la toma de decisiones de aquello en lo que se requiere y puede emplear individualmente o en grupo. Por el lado de la organización del tiempo-espacio libre, diremos que el tiempo-espacio libre conlleva 3 componentes: una infraestructura, una estructura y una subestructura. Estas categorías fueron tomadas de Marx y de Harris. Uno lo aplica al ámbito económico y otro al ámbito de la antropología. En el ámbito de la infraestructura del tiempo-espacio libre hay que considerar que está constituida por 3 elementos fundantes: una base material, recursos, espacios, instalaciones, etc. Una base social, participantes, especialistas, administradores, organizaciones. Una base económica, representada por el poder adquisitivo, los presupuestos, las inversiones, etc. Luego viene la estructura del tiempo-espacio libre, que está compuesta por la disponibilidad real del tiempo-espacio libre diario, de fin de semana, vacacional, y así sucesivamente. Tengo un problemita técnico, si me permiten.
1 minuto. Ya estoy de regreso, pero todavía no resuelvo mi problema técnico. Seguiré entonces con la lámina. Estos aspectos que son relevantes son la base para la ordenación de los servicios recreativos. ¿De dónde provienen los servicios recreativos? Fundamentalmente de las actividades, de las necesidades e intereses de la población. ¿Qué representa esto? Y cuando una actividad se convierte en servicio recreativo. Fundamentalmente cuando satisface necesidades colectivas, cuando la actividad es proporcionada por una agencia pública, privada, social, etcétera, y también cuando se lleva a cabo en el espacio de tiempo libre. La diferencia entre actividad recreativa y servicio recreativo es que una actividad recreativa la puede hacer las personas sin necesidad de un recreador, sin necesidad de una agencia. En cambio, el servicio ya pasa por un proceso de diseño, de planeación específica y pensado para satisfacer necesidades específicas concretas. Por lo tanto, un servicio recreativo se puede definir como un satisfactor de cierto tipo de necesidades. Tiene diversas características, es intangible, se puede llevar a cabo al mismo tiempo en diferentes lugares, es decir, se consume al mismo tiempo, es perecedero y a diferencia de los bienes materiales que son tangibles, pues este no se ve, solamente se vive. De ahí la importancia de las vivencias de carácter recreativo. Tiene otras cualidades que puede plantearse en algún plan, programa o proyecto. Asimismo, es un elemento que ayuda a los recreadores a cumplir metas específicas y se puede desarrollar como evento especial. Los sujetos que están implicados en los servicios recreativos pues son de diferentes edades, características, procedencia incluso. A estos se les llama generalmente recreandos o recreacionistas. En este caso, recreando o recreacionista vendrían siendo sinónimos. Y son sujetos que tienen disponibilidad de tiempo libre, que tienen deseo de participar en la recreación. Esa es una condición importante. ¿Por qué? Porque si la recreación es un acto voluntario, las personas que participen en ese acto voluntario pues deben tener el deseo. No se puede obligar a nadie a participar en un servicio recreativo. A veces el propio grupo presiona a las personas, participan y ya se animan y les gusta estar en la actividad. Pero normalmente una actividad recreativa o un servicio recreativo, mejor dicho, no se debe imponer. En ocasiones el recreador elabora un programa sin pensar ni consultar a los recreandos y prácticamente lo está imponiendo. Esto es muy delicado porque si bien las personas pueden estar a gusto ahí, va en contra de la recreación. Luego vienen los administradores de servicios recreativos, pues deben ser sujetos preparados en la gestión y administración de servicios, pero también de recursos, también de personal, de tal manera que su trabajo llegue efectivamente a los destinos, a las poblaciones, a los espacios. Y finalmente los recreadores o agentes de recreación. Estos sujetos muchas veces son empíricos y a veces creen que por saber muchos juegos, muchas canciones, saber hacer campamentos, ya son recreadores. No. Muchas personas hacen esas actividades, pero no necesariamente son recreadoras. El recreador es un sujeto que se forma, que tiene una conciencia determinada, que sabe explicar su práctica.
y no se confunde, es decir, la práctica de la recreación debe estar fincada en lo que la persona sienta, no en la actividad, ni en el espacio, ni en otros recursos. La recreación no es una técnica, se vale de técnicas. La recreación no es una actividad, sino es el producto de la actividad. Es lo que siente la persona al participar en una actividad sociocultural y el resultado que le deja esta actividad. Eso es en sí la recreación. Muchos confunden, piensan que poner a la gente a jugar, ya con eso están haciendo recreación, ¿no? Estarán jugando, pero recreación es el resultado de. ¿Qué agencias participan en la proporción de servicios recreativos como parte de un sistema? Pues esencialmente son 4, aunque ustedes pueden buscar otras clasificaciones. Una agencia es una entidad organizada, administrada, que tiene ciertas características y que se dedica a la proporción de este tipo de servicios. Está ubicada dentro del sector terciario de cualquier economía de cualquier país, que es el de los servicios, y en ese sentido puede ser pública, privada, social o comercial, netamente. La estructura de una agencia de servicio recreativo varía entre pública, privada, comercial, pero todas deberían tener un nombre, por supuesto, una marca, algo que los identifique, un logotipo, deben tener una frase, un lema, y deben tener además pues toda una estructura, una misión, visión, una filosofía. Algunos nada más ponen valores, pero la filosofía también implica ciertos principios de la agencia, y los fines, que son lo máximo que se quiere alcanzar. Y el fin no necesariamente es la misión, pero van correlacionados. Debe tener una estructura organizativa, dependiendo del tamaño de la agencia, pues puede tener poco personal, regular personal o mucho personal. De ahí viene el concepto de pymes, que ahora se le agrega el MI, porque es microempresa, ya no solamente pymes, pequeña y mediana empresa, sino ahora micro, pequeña y mediana empresa. Debe también tener planes estratégicos, planes operativos, saber qué recursos tiene, saber qué personal calificado va a apoyar. Y todos estos elementos son solamente un aspecto de todo un sistema. ¿Qué procesos están implicados en la recreación? A veces me da la impresión, porque he observado y yo mismo he participado en diferentes experiencias de recreación, que con el hecho de que la persona sonría, la pase bien, haga bromas, consideramos que ya está cubierto nuestro fin. Eso es un mito. En realidad, mucho de lo que hacemos en recreación en cuanto a que la gente sonría, se sienta a gusto, se puede conseguir en el trabajo, se puede conseguir en el turismo, pero en la recreación debemos considerar 4 grandes procesos. Un proceso individual de modificación, y ese proceso se vive no solamente en una ocasión, sino en diferentes momentos durante el tiempo libre. Por eso la recreación es intermitente, es como los foquitos de los árboles de Navidad. En ocasiones estamos haciendo recreación, en ocasiones estamos trabajando, estudiando, y luego nuevamente estamos haciendo recreación, y es intermitente, no es un proceso continuo. Pero que no sea un proceso continuo, digamos que lo estemos haciendo las 24 horas del día, debe ser un proceso entonces de calidad, porque se hace en el tiempo libre y no tenemos tanto tiempo libre. Se discute esto, pero todavía no hay estudios serios que digan que también puede haber recreación en el trabajo. A veces confunden el estado de ánimo, la broma, con la recreación. Y el placer o la broma o el estar a gusto no son la recreación. La recreación es un todo más complejo. Luego el individuo participa en grupos. La participación en grupo también implica un proceso, un aparente grupo. A veces los grupos de la apariencia van formando triadas, parejas, a veces psicogrupos dentro de un grupo más grande, a veces se organizan, a veces se pelean, no están contentos. Todos los grupos mueren, decaen,
con el tiempo. Las familias, las nuestras, se originaron, van desarrollándose y van muriendo los miembros. Así, en el caso de los grupos de recreación, nunca permanecen los mismos integrantes. Siempre se van cambiando. Luego viene el nivel institucional. La institución, la palabra institución viene del latín institutio, que significa echar raíces. Una institución, entonces, es un conjunto de pautas de comportamiento que están dadas en la sociedad para que las personas vayan acoplándose, adaptándose o transformando su realidad. En el caso recreativo, la institución es que lo que se hace a nivel recreativo en una comunidad, en un país o en algún lugar, echa raíces. La gente lo sigue demandando, sigue practicando hasta que esas raíces son profundas y ya no es posible dejar de hacer algún tipo de recreación. Y finalmente viene el proceso comunitario. De hecho, la comunidad abarca los otros tres aspectos. ¿Qué resultados se esperan? O sea, el participante o recreacionista del proceso recreativo, de esa vivencia recreativa, ¿qué espera? Pues en principio, pasarla bien, compensar lo que venía haciendo en su trabajo, en la escuela, con una serie de vivencias diferentes que le permitan desarrollarse, expresarse, incluso desarrollar su creatividad, su imaginación, hacer actividad física que no podía hacer y sentir un beneficio aprendiendo. No puede concebirse a la recreación auténtica si las personas no aprenden. Si nada más se entretienen, no es recreación, es entretenimiento. Por eso, es muy serio a veces hablar de actividades recreativas a priori. No existen las actividades recreativas a priori. Son recreativas en la medida que un grupo de personas las acepta como tales, pero que también el especialista en recreación considere que juegan esas actividades socioculturales un rol recreativo, un papel recreativo. Y la recreación, de hecho, la hace el practicante, con lo que se lleva durante la práctica de esa actividad sociocultural y lo que le deja después. Sí, es importante considerar que si yo pongo una actividad determinada a diferentes grupos por mucho tiempo, y si yo valoro a través de una escala llamada, digamos, escala de recreabilidad o escala de recreatividad, y con eso confirmo que esa actividad y esos elementos que yo estoy usando siempre para los grupos en los cuales yo lo aplico coincide que son altamente recreativa, entonces le podríamos decir que esa actividad tiende mucho a la recreación y hay que ponerlo en un continuum de más a menos. Hay actividades que funcionan muy bien para un grupo y esas mismas actividades para otro grupo no, o lo que para una persona es recreación para otra no. Por el lado de los recreadores o agentes de recreación, pues deben ser personas muy sensibles, porque a veces se va uno entusiasmando con la actividad que puso un amigo en algún programa y la copiamos y así la aplicamos. Y puede ser que nos funcione y puede ser que no. Pero el hecho de aplicarla a un grupo, imponiéndosela, automáticamente deja de ser recreación, aunque el grupo la acepte bien. Pero puede estarse divirtiendo nada más. Y por eso es importante valorar y poner a juicio de manera evaluativa todas las actividades que creemos que son recreativas. Si un profesor nos dijo, ay, los campamentos son recreativos, pues no necesariamente, porque hay campamentos que se usan para la guerra, hay campamentos que se usan de supervivencia y no necesariamente son recreativos. Hay muchos tipos de campamentos, campamentos aéreos, campamentos acuáticos, y mucha gente no ha vivido esas experiencias. Todos los campamentos a veces los hacen igual y creen que esa forma de hacer campamentos es la única y no. Por eso es muy dudoso y está en tela de juicio decir que una actividad, porque acá en México o en Venezuela o en Argentina o en Cuba o en él le llaman recreativa, no quiere decir que sea recreativa para todos los países. Y las agencias, bueno, ¿qué esperan las agencias? Dependiendo si son agencias públicas, lo que les interesa es cobertura, es decir, que la recreación como proceso, como fenómeno social y cultural llegue a muchas personas.
y obviamente invertir el presupuesto para que esas formas lleguen a mucha gente. Si es una empresa de carácter comercial, pues será el lucro. Si es una agencia de carácter privado, por ejemplo un club social, pues le interesará que los socios que están afiliados ahí obtengan los beneficios de las experiencias recreativas. Y entonces, a veces lo logrado con lo que se espera no coincide y tenemos que evaluar. A veces le echamos muchas porras a nuestros programas por país, pero cuando uno se mete a fondo a analizar un programa, un premio que se da, pues vemos muchas anomalías y entonces a veces eso no se dice. Pero hay que ser autocríticos para que todo lo que hagamos pues se enjuicie. Algunas notas finales. Por ejemplo, el hecho de que un sistema de servicios recreativos sea viable depende de muchas cosas. Se cree que se puede necesariamente empezar con un sistema muy grande, nacional, y no. Yo creo que es al revés. Se puede empezar por un micro sistema de servicios recreativos en una escuela, en una fábrica o empresa, en un parque público, y se puede ir creciendo. Al principio de todo sistema debe pensarse en que se dirija, es decir, que haya especialistas en recreación que dirijan. Posteriormente, en una segunda etapa, hay que ir delegando a los líderes naturales o propios del lugar, de la comunidad o del grupo, y los responsabilizando. Y en la última etapa, el recreador se retira y deja a la comunidad, al grupo, haciendo su propia recreación. Eso debería ser. En este sentido, el recreador no es necesario siempre, menos en la etapa autogestiva. Sí, muy importante en la etapa inicial, donde hay que dirigir, pero a veces abusamos, queremos dirigir siempre, y eso yo le llamo dirigismo recreativo. Hay que acabar con eso, porque eso equivale a la educación tradicional. Acá sería la recreación tradicional. Y a veces habría que hacer un análisis psicológico de los líderes en recreación que siempre quieren estar al frente, que quieren tomar la batuta, que no dejan a los líderes del propio grupo desarrollarse. Habría que analizar por qué lo hacen, qué carencias tienen por hacer eso. Y por otro lado, cada recreador puede crear su propio sistema. Y en conjunto, si los recreadores están asociados, afiliados a una agrupación mayor, imagínense si son 100, 200 recreadores y cada recreador tiene su pequeño sistema, pues entonces ya habrá un sistema considerable. Por otro lado, hay que tomar en cuenta que a veces necesitamos apoyo de instituciones del gobierno, a veces de la iniciativa privada, a veces de particulares que quieran colaborar, y la sociedad civil en este caso debe tener o jugar un papel muy importante en la creación de este sistema. Por ejemplo, ahí en Venezuela, que ya tienen un desarrollo considerable de muchos aspectos políticos y plan nacional, etcétera, estaban pensando, creo que, en crear también un sistema. Bueno, pues ojalá y todas estas sugerencias, y son modestas, les pueda ayudar a consolidar eso. Por otro lado, yo planteo este sistema como una acción de futuro porque en pocos países existe un sistema de recreación. Muchas veces existe aliado a la educación. Y a mí me causa mucha inquietud el hecho de que queramos llamarla recreación educativa. Existió en los Estados Unidos una corriente así. O vincularla siempre con la educación física. No. Uno de los problemas de los Estados Unidos fue que la mayoría de los que estudiaban recreación eran del campo de la educación física, hasta que hubo una política donde se abrió el espacio para personas de otras carreras. Si no, la recreación no va a mejorar, siempre va a ser una recreación motriz o física o lúdica, y tenemos que abrir el campo cultural. Necesitamos otras vertientes, de tal manera que la recreación cobre ese
panorama de amplitud que tiene y no restringirlo a ciertas carreras. A veces el divorcio necesario entre juego y recreación no se ha querido hacer y se exagera en esa tendencia. Yo no digo que esté mal, yo he escrito sobre juego y me encanta jugar, pero sí considero que el juego es autónomo de la recreación, pero pueden también estar juntos. De hecho, el juego aparece antes que la recreación históricamente. Entonces, cuando me dice alguien, no, es que el juego es un medio de la recreación, o el juego es un medio de la educación física, o no, pues yo creo que están las personas mal informadas. Yo propongo, para que esto tenga contundencia, seguir una recreación disruptiva. Este es un término que he venido gestando y ustedes encontrarán en la ponencia extensa y en la presentación en PowerPoint algunos conceptos que le pongo el copyright, porque los he estado registrando. Así me pasó con un concepto que yo generé en 1986, y no voy a decir cuál es, para no poner en tela de juicio a algunas personas, pero no lo registré. Y pues qué importante es eso. Bueno, pues es que a veces a uno se le ocurre algo que en otros países también se les ha ocurrido, pero también es importante registrarlos, no solamente en su país, sino a nivel internacional. Buscar International Standard Book Number, y obviamente no se registra el concepto como tal, sino el concepto dentro de un discurso. Por otro lado, habría que darnos de varias formas de recreación o recreacionismo o de pseudo recreación. Por ejemplo, la recreación light, la recreación ligera, la que nada más nos hace reír, nos entretiene, pero que no nos aporta nada para el desarrollo personal ni humano en general. La recreación cool, la recreación fresca que está basada solamente en que la gente se sienta a gusto, pero no critica, no trasciende, no reflexiona, y mucho de lo que hace, pues es así, de esa naturaleza. Otro es el empleo alienante de la recreación digital. La recreación digital y el ocio digital han desarrollado muchísimo, pero también debemos considerar que hay elementos alienantes. La gente se embebe en su celular, en su PC o en su laptop o en X y se desvincula del mundo, se aliena de alguna forma. La recreación comercial no se diga, que solamente busca el consumo. Incluso, y ojo, y no es ofensa para nadie, a veces organizar tanto evento, congreso, curso con fines de lucro, está comprobado, no solamente en el campo recreativo, no hace que la recreación se mejore en un país. Lo mismo pasa con los cursos, eventos en educación. En mi país, tanto curso que algunas agrupaciones internacionales desarrollan, y mi país es un caos ahorita en educación física. Y entonces yo me pregunto, ¿de qué ha servido tanta capacitación? No es un sinónimo de mejora de nada. Las personas aprenden, pero a veces nada más van por el papel, en realidad no mejoran su forma de trabajo, en su práctica. También, y ya lo decía, hay que rechazar el dirigismo recreativo. Ese es un malestar. Por ahí hay muchos elementos egóticos que habría que analizar. El hombre light. A veces fomentamos a través de la recreación la formación de un ser humano light, no crítico, que se deja llevar nada más la tendencia, no comprometido, y esto es de mucha preocupación. Por otro lado, la sociedad humorística, una sociedad en la que los problemas políticos serios se dirimen con programas de televisión, incluso con eventos recreativos políticos que hacen que la gente mantenga un buen humor, pero que se olvide de la problemática de fondo. Eso no. Y por supuesto tampoco la civilización del espectáculo. A veces los grandes eventos masivos alienan también.
se pierde el sujeto en la masa, y eso habría que evitarlo en recreación. Lo que no quiere decir es que no se hagan eventos masivos. Entonces, básicamente eso es el trabajo que yo preparé para ustedes. Yo creo que hay tiempo suficiente para algunas preguntas y respuestas.